Bien, el tema que vamos a ver hoy es Entity Framework en el contexto de ASP.NET Core 2009. Vamos a ver rápidamente qué es Entity Framework Core. Entity Framework Core, tal cual, porque hay una versión que no incluye Core, que es la versión, digamos, anterior a .NET Core. Esto se hizo al mismo tiempo que .NET Core y tal cual es un marco de trabajo o framework de mapeo objeto relacional. De ahí sus siglas ORM. Marco de trabajo de mapeo objeto relacional para .NET que permite a los desarrolladores trabajar con una base de datos utilizando objetos de .NET. Es la evolución de Entity Framework con un diseño ligero, extensible y multiplataforma. Como un poquito de historia, pero muy poco. En los primeros inicios de Entity Framework se vieron diferentes problemáticas en el desarrollo de este. En algunos sentidos, había ciertas operaciones, ciertas consultas que eh, no eran demasiado ágiles, consumían demasiados recursos de las aplicaciones, entonces había problemáticas y justamente eso fue una causa para que a algunos desarrolladores no les gustara mucho utilizar Entity Framework. Cuando esto se volvió a reescribir para Entity Framework Core, pues justamente la mayoría de las desventajas o de los, llamémosle, errores o eh, todo lo que se había desarrollado previamente, pues se mejoró, todo se reescribió, entonces también es un framework muy ligero que nos sirve bastante, pero hay que pensar en qué momento lo vamos a necesitar, ya que no es aplicable en todos los sentidos. Eh, la idea de utilizar esto, pues, es soportar capacidades modernas de .NET y proporcionar herramientas avanzadas para realizar consultas, insertar, actualizar y eliminar datos, así como gestionar esquemas de bases de datos. Tenemos diferentes acercamientos a Entity Framework Core. Hay al menos dos formas de verlo, que uno es Model First, es decir, nosotros construimos nuestros modelos desde el proyecto y eso se ve reflejado en una base de datos. Y la siguiente forma es Database First, que esta se refiere a que ya tenemos una base de datos con tablas y de ahí las tomamos para crear nuestros modelos. Entonces vamos a ver los dos modos en los que esto trabaja, pero vamos a intentar entender cómo es que esto funciona. ¿Qué características tiene esto? Permite el mapeo de objetos de .NET a tablas de bases de datos, eliminando la necesidad de escribir SQL directamente. Y algunos lo verían como desventaja, pero es una característica, pues, que ya sea ventaja o desventaja va a depender del punto de vista del programador y del objetivo de nuestro proyecto. Multiplataforma, bueno, funciona en diferentes plataformas, dependiendo, claro, del objetivo de nuestra aplicación a desarrollar. Utilizamos Link para escribir consultas. En la semana pasada vimos diferentes ejemplos de cómo utilizar Link y entonces con esto, si ya tenemos conocimiento de Link, podemos aprovecharlo y utilizar Entity Framework para realizar esas operaciones. Tiene una característica llamada migraciones, que es una herramienta para gestionar el esquema de la base de datos a través del control de versiones, permitiendo cambios incrementales. Es decir, yo tengo o parto de una base de datos o de un modelo de base de datos y ustedes saben que con el paso del tiempo, ya sea por nuevos requerimientos o mejoras o que modifiquemos algunas tablas o características de esta, pues puede haber cambios en la base de datos, lo cual lo podemos hacer con migraciones y Entity Framework. Tiene una característica llamada lazy loading que proporciona soporte para carga diferida, permitiendo que las entidades relacionadas se carguen bajo demanda. Modularidad y extensibilidad, y es una de las características más sobresalientes de esto con respecto a otros
Frameworks es el soporte para diferentes proveedores de base de datos como SQL Server, SQLite, Postgres, MySQL, entre otros. Y tiene soporte para relaciones complejas, herencia de datos, consultas de proyección, entre otros sentidos. Pero también quisiera que veamos un par de puntos en comparativa con otras tecnologías. Y aquí, digamos, de las más utilizadas, un .NET, una es ADO.NET, y veamos una ventaja que tiene Entity Framework Core con respecto a esto, tal cual simplifica el acceso a datos al abstraer la manipulación de SQL, lo que significa menos código y más mantenimiento a través de modelos. Desventajas: menos control sobre las consultas SQL generadas y potencialmente menos rendimiento de escenarios muy específicos. Aquí quisiera mencionar algunos de ustedes o la mayoría están o compartimos algunos grupos en redes sociales o de programación y todo eso, y es una pregunta recurrente de los programadores el cómo llamar o cómo utilizar un procedimiento almacenado desde Entity Framework. Esta es una percepción equivocada. Si nosotros vamos a utilizar procedimientos almacenados, el pensar que vamos a utilizar Entity Framework para ello es eso. Estamos planteando de manera equivocada nuestra solución. Entity Framework no es para ello. Entonces, si vamos a utilizar procedimientos almacenados, deberíamos utilizar algo diferente como ADO.NET, en el cual llamamos a la ejecución del procedimiento, recopilamos los datos y hacemos otras operaciones. Se puede hacer desde Entity Framework, digamos que sí, al final todo es posible, pero en realidad no tiene sentido el hacerlo si no vamos a utilizar las ventajas que tiene Entity Framework con respecto al mapeo de las tablas con nuestros modelos. Hay otra librería también bastante popular que es Dapper. ¿Qué ventaja tiene Entity Framework Core sobre esta? Pues tiene una abstracción completa del esquema de base de datos, más características integradas como migraciones y carga diferida, lo cual no proporciona Dapper. ¿Y qué desventajas tiene contra Dapper? Dapper se ha demostrado que es más rápido en operaciones sencillas, perdón. Y aquí también evaluamos. Es similar, digamos, la integración de uno de otro, de Dapper o Entity Framework. Pero si nuestras consultas son muy sencillas, en cuestión de rendimiento puede ser mejor que Entity Framework, pero en cuestión de consultas más complejas o operaciones más complejas o proyecciones de datos o herencia, como también lo vimos que tiene o que proporciona Entity Framework, pues es un mejor Entity Framework para ello. Es decir, sí, hay que ver o revisar las diferentes características que existen de las posibilidades o de las opciones más bien y ver por cuál optamos. ¿Por qué optar por Entity Framework Core al final? Bueno, pues porque es parte del ecosistema de .NET. Entonces, si estamos ocupando tecnología .NET, es relativamente sencillo incorporarlo a nuestros proyectos. Entonces, nada más por eso. Y lo único que necesitamos hacer es configurar Entity Framework Core en una aplicación Core y se hace de la manera siguiente. Creamos un proyecto ASP.NET Core, instalamos ciertos paquetes NuGet, que aquí los menciono. Ustedes ya tienen este archivo, pero ahorita lo vamos a hacer. Ahorita solamente lo vamos a mencionar, que es Entity Framework Core, Entity Framework Core para SQL Server, si es que vamos a trabajar con una base de datos de SQL Server y Entity Framework for Tools, el que nos permite hacer actualizaciones de la base de datos y migraciones. Una vez configurado nuestro proyecto, tendríamos como paso 3 configurar el contexto de datos. Un contexto de datos no es más que una clase, no es más que una clase que deriva de otra clase llamada DBContext. Y esta clase va a actuar como un puente entre la aplicación y la base de datos. Aquí me menciono o más bien muestro un ejemplo de cómo crear una clase de contexto de datos. La clase debe tener el nombre que ustedes quieran
debe derivar de DB-context. Debemos llamar a las o mandar a la clase base las opciones con el constructor y listar cada uno de los modelos que se debe mapear a la correspondiente tabla en la base de datos. Aquí, el tipo de dato que estamos utilizando para ello es un DB-set. Un DB-set justamente es eso. Es un tipo de dato o una clase de una colección que se refiere a una tabla en una base de datos. Y el nombre que tiene aquí entre el menor que y mayor que es el nombre del modelo que está en nuestro proyecto. Esto ahorita lo vamos a poner en práctica. Quiero nada más mencionar esto. Y una vez hecho eso, en el DB Context, Application DB Context, define las entidades que representarán tablas en la base de datos. O paso 4 sería configurar la cadena de conexión. Una cadena de conexión, ustedes saben, es una cadena de texto que contiene datos que la aplicación va a tomar para conectarse a una base de datos. Y esta, por lo regular, la ponemos en un archivo llamado appsettings.json en una parte llamada connection strings. Le damos un nombre a nuestra conexión y le damos pues la información que requiere esa cadena de conexión. Una vez hecho eso, tenemos un archivo llamado program.cs, que ya saben que ahí vienen diferentes configuraciones para toda la aplicación. Debemos de configurar o inyectar la clase como contexto de datos que vamos a utilizar, indicando qué cadena de conexión vamos a utilizar, porque desde nuestras clases nosotros vamos a acceder ya a la base de datos por medio de inyección de dependencias. Paso 5, una vez que hicimos eso, bueno, creamos las entidades, que serían todos los modelos que van a corresponder a las tablas de la base de datos. Siguiente paso, crear y aplicar migraciones. Utilizamos un par de comandos para agregar migraciones. Una migración es un punto en el tiempo en el cual nosotros queremos hacer un cambio en la base de datos y que éste se vea reflejada en ella por medio del comando update database. Y no nos queda más que interactuar con la base de datos a través de nuestros controladores. En el controlador, en el cual nosotros necesitemos acceder a la base de datos, en el constructor debemos de solicitar un application DB context, que esto es como le debemos, vamos a recibir por medio de inyección de dependencias ese contexto de datos, y entonces en nuestros métodos o acciones en el controlador vamos a tener la capacidad de hacer nuestras operaciones. Y esto pues vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo? Problemática de resolución. Vamos a hacer un pequeño sistema en el cual, bueno, vamos a revisar el contexto. Una empresa de comercio electrónico necesita un sistema para gestionar su inventario, ventas, compras. El sistema debe ser capaz de manejar productos, inventarios en diferentes almacenes, pedidos de clientes, compras a proveedores y la gestión de vendedores. Además, el sistema debe incluir catálogos de categorías de productos y estado de pedidos. La base de datos debe estar normalizada y debe soportar futuras expansiones de la empresa. Entonces, para ello, yo he propuesto y se los compartí una serie aquí están como los requisitos ya desglosados: productos, inventarios, pedidos, compras, vendedores, catálogos, clientes y proveedores. Sobre ello, creo que aquí vamos a hacer lo siguiente, pero vamos a hacerlo. Vamos a crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es una aplicación ASP.NET Core Web App Model View Controller. Vamos a ponerle un nombre, llamémosle inventarios o
Listo. Quiero utilizar Continuum 8 y vamos a crear el proyecto. Una vez creado el proyecto, siguiendo lo que habíamos platicado un poco, lo primero que tenemos que hacer es instalar los paquetes necesarios de Entity Framework Core. Nos vamos ya sea a la opción herramientas, NuGet Package Manager y la opción Manage NuGet Packages for Solution o con derecho sobre el proyecto. Por aquí también hay una opción que dice Manage NuGet Packages. Y yo le he movido algunas cosas, entonces la fuente de los paquetes creo que tienen Visual Studio Packages, si no, póngale todos. Y busquemos el paquete llamado Entity Framework Core. Seleccionan, la versión de este paquete debe coincidir con la versión del proyecto ASP.NET que estemos utilizando. Entonces ya está. Usamos la 8, esta es la 8, instalamos el paquete. Vamos. Que no debería ser tan tardado. Esto tiene que ver con la búsqueda de dónde se encuentra el paquete. Y ahorita me debería aparecer un mensaje de instalación. Y esperamos. Vayan también instalando el siguiente paquete, Entity Framework Core.sql Server. ¿Está? Vamos, sí, aplicar, aceptar, instale nuestros paquetes en la solución. Una vez instalado, ya va a aparecer aquí la flechita verde que ya está instalada. Y por aquí también está Entity Framework Core.sql Server. Vamos a instalar. Más o menos se va a tardar lo mismo que el anterior para mostrarme el mensaje. Razones desconocidas. Y una vez instalado, vamos a instalar el que dice Microsoft.entityframeworkcore.tools. La misma versión, la misma versión de los tres paquetes. Las extensiones o paquetes nuggets simplemente es un lugar centralizado en el cual se encuentran diferentes paquetes para que se puedan utilizar en nuestros proyectos. Algunos son libres, algunos no. Eh, pero uno de los cambios más significativos de .NET Core en comparación con otras versiones de .NET es que solamente nuestro proyecto va a tener los paquetes necesarios para su ejecución, lo cual hace que estos sean
ligeros y que sean también portables, porque el paquete viene o se va incluido en esta solución, a diferencia de otras versiones que dependían de la versión de .NET que estuviera instalada en nuestro computador. Vamos como les dije, Microsoft Entity Framework Core.tools. Tools instalada. Vemos que no tengamos errores en los paquetes instalados deberían aparecer estos tres. Y una vez hecho eso, hasta ahora vamos bien. Una vez que tengamos eso, necesitamos hacer un análisis sobre qué modelos vamos a utilizar en nuestra problemática y deberíamos tener un enfoque diferente. Si están acostumbrados a trabajar con bases de datos, tal vez algunos les guste o estén acostumbrados a que diseñen las tablas, hagan un modelo de entidad-relación, un modelo relacional sobre la base de datos, creen las tablas y todo eso, pero aquí vamos a tener una percepción y un acercamiento diferente a ello. Debemos tener en consideración que vamos a hacer un diseño de entidades orientados a objetos y que lo que vamos a hacer es intentar encontrar los modelos que cubran nuestra solución y las relaciones entre estos. Entonces aquí yo, para este primer ejemplo, hice ese análisis y les voy a proponer una serie de modelos que van a servirnos en nuestro sistema. Para ello vamos a crear en la carpeta Models clases que van a representar esos modelos. La primera clase se va a llamar Category. Ser pública. Voy a usar convenciones. El ID se va a llamar ID, entonces cada categoría va a tener un ID, la categoría va a tener un name y ya. Entonces tenemos categorías, vamos a agregar otra clase y esta nueva clase se va a llamar Product. Producciones, Product ID, Product, este tiene un string que se llama name, en el cual vamos a tener el nombre del producto, la descripción del producto, vamos a tener una propiedad de tipo decimal que se llama price, se pone, vamos a pensar que cada producto tiene una categoría, entonces esta clase debe tener un entero que se llame la propiedad del void. Esta va a hacer referencia hacia esta, es decir, cada producto tiene una categoría. Entonces, Entity Framework se va a encargar de que va a asociar esta clase con esta otra clase y va a crear una llave foránea con respecto a esta propiedad. ¿Por qué? Porque utilizo convenciones en los nombres, pero no nada más permiso, sino aquí voy a agregar una propiedad de tipo
category y le voy a llamar, eh, estas se llaman propiedades de navegación que nos indican que cada producto en efecto tiene una relación hacia otra. Hubo un pequeño corte de energía. Entonces, espérate unos segundos para hacer la grabación. Lo pausé. Bueno, continuamos. Estaba diciendo que, ¿sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Se escucha. Ok, estaba diciendo que los modelos pueden tener propiedades de navegación que se refieren a, a referencias hacia otras clases o modelos. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que un producto va a tener, esta va a ser en realidad la llave premium, y esta va a adquirir un nombre que se llama propiedad de navegación a la clase de la llave. Que este va a tener un valor, por ejemplo, el ID categoría 1 para la categoría 1 de cierto producto. Pero si yo quisiera saber el nombre y el ID, eso sería una instancia de la clase categoría. Entonces, para eso usamos esta propiedad de navegación. Luego, al hacer esto, de una vez lo voy a mencionar, al hacer esto nosotros debemos agregar dentro de categoría una propiedad adicional que sea de tipo iCollection product, que se llame products, usando convenciones. ¿Esto qué es? Significa que una categoría puede tener productos asociados. Y también nos sirve para ciertas consultas, para, por ejemplo, si queremos extraer todas las categorías, todos los productos de cierta categoría, lo hacemos por medio de esto. Entonces, así lo hacemos. Si estoy pensando, una buena práctica es inicializar todo esto con el new list de product. Y acá es inicializar. Entonces inicializamos nuestras propiedades, que agregamos las propiedades de cada clase, las propiedades que tienen que ver con la colección, es decir, ¿quién depende de esta? Ah, pues producto, porque el producto tiene categorías. Con productos tenemos la llave foránea de una clase que hace referencia a otra clase por medio de esta propiedad de navegación. Aquí ya tenemos entonces pues, dos modelos. Vamos a continuar creando algunos modelos adicionales. Vamos a intentar considerar todas las características que se nos pidió en el análisis. Voy a ir muy rápido. Si quieren que me detengan en un momento dado, porque yo les dije que ya había hecho este análisis, entonces tengo listos los modelos, pero los voy a ir escribiendo junto con ustedes para ir explicándoles algunas características importantes, pero si quieren que me detenga o que les explique alguna adición, me lo hacen saber. Eh, entonces creamos otra, le vamos a llamar warehouse o algo así.
va a tener y va a tener un nombre, una ubicación, unas cosas que pueden ser mejoradas aquí. Esta, ahorita vamos a regresar para ampliarla porque son almacenes. Los almacenes tienen inventarios, pero todavía nos falta crear algunos modelos para completar estos. Vamos entonces a agregar otra que sea tal cual. Inventario, el ID. Aquí tenemos ID. Tenemos product, product. Tenemos eh, sí, sistema entero. Clouds. Por lo tanto, tenemos clouds. Tenemos una mentira. Como lo habíamos mostrado o como lo expliqué hace un momento, en el caso del inventario, tiene dos llaves. Llave hacia producto y esta otra llave hacia almacén o hacia el warehouse. Y por lo tanto tiene propiedad ese producto, propiedad de navegación. Regresemos al warehouse. El almacén tiene inventario. Entonces, vamos a agregar aquí un iCollection tipo inventory, inventories en plural. Vamos a proseguir convención. Esto ya estaría completo. Podemos tener muchos más modelos. Ahorita agregamos más. Todavía nos falta completar los modelos, pero vamos a irlos agregando de manera incremental para también probar cómo funcionan las migraciones y todo eso. Por ahora, vamos a pensar que tenemos solamente esos modelos. Por ahora. Siguiente paso, debemos de crear, y por lo regular lo hacemos aquí en la clase Models, agregamos una clase. Esta clase es especial porque es la que va a derivar de DBContext. Y por convención tiene en el nombre el sufijo DBContext. Y por convención se llama application. Pero le pueden poner el nombre que quieran. Por ejemplo, pesa DBContext, algo así. Pero también por convención se llama application DBContext. Esta application DBContext es una clase y lo único que debemos agregar es que derive de DBContext. Vamos a agregar un constructor. En el constructor vamos a agregar un parámetro DBContext options.
Application, living context, que es el mismo nombre de la clase, se llama options, y aquí a la clase base vamos a agregar esas options. Ese es el constructor de nuestra clase nada más. Y aquí lo que vamos a hacer en esta clase es agregar una propiedad tipo dbset y le vamos a poner el nombre de cada uno de los modelos que nosotros hemos definido. Por ejemplo, category y el nombre por convención es en plural, por ejemplo, categories, porque esta es la que va, es el objeto o la colección que va a contener el conjunto de registros de esta tabla. Agregar otra. Esta se va a llamar, bueno, tenemos producto, product, se va a llamar esto products. Otra, sets, producto, workhouse, workhouses, otra, o inventory. Entonces vamos a pensar que por el momento tenemos estos cuatro modelos, los cuatro modelos aquí, tenemos aquí estos cuatro modelos de tipo DVC y ya. Paso siguiente, configurar en el App Settings, una cadena de conexión. Aquí vamos a agregar una llave que se llame dos puntos y aquí vamos a crear una conexión. Y puede tener esta conexión el nombre que ustedes quieran. Y aquí van a escribir la cadena de conexión. La cadena de conexión va a ser como si en el entorno de desarrollo, cuando instalan Visual Studio, por lo regular viene con un entorno de desarrollo de SQL Server, entonces debe funcionar de la siguiente manera antes de utilizar, por ejemplo, el motor como tal de base de datos. Pero ese es un motor de desarrollo que nos sirve también como motor de base de datos. Server, vamos a encontrar aquí el DB, diagonal, MSSQL local DB, coma, MSS, aquí es el MSS, MSSQL database. Le vamos a dar el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo se llamaba? Gestión empresa. ¿Ve? No hemos creado ninguna base de datos ni nada. Así yo quiero que se llame. Vamos a ponerle connection. True. Luego es sets igual a. Creo que ya con eso. Reviso server local DB. Una diagonal MSSQL local DB. MSSQL local DB database igual a gestión de empresa DB, trusted connection igual a true, multiple attributes whole sets igual a true,
Y si no funciona esto, nos daremos cuenta, ¿no? Pero bueno, ya está aquí nuestro appsettings.json. La cadena de conexión. Si están trabajando con Visual Studio 2022, esto debe funcionar. Luego, una vez que hicimos esto, siguiendo los pasos, nos queda ir a program.cs y antes, eso es bien importante, antes de el builder.build, debemos de agregar lo siguiente, es decir, la inyección del servicio de contexto de base de datos. Builder.services.dbContext dbContext, le vamos a pasar entre menor y mayor que el nombre de nuestra clase de contexto de datos, que se llama Application dbContext. Sí, sí. Y entre paréntesis, vamos a proporcionar las opciones. ¿Se acuerdan que nuestro constructor de la clase Application dbContext recibía por ahí un parámetro de opciones? Aquí le pasamos esas opciones. ¿Qué opciones le vamos a pasar? Pues de las opciones le vamos a indicar que haga uso de SQL Server, options.useSQL Por acá le vamos a poner builder.configuration.getConnectionString. Esto lo podemos separar dos líneas. GetConnectionString. Y aquí le pasamos el nombre de la cadena de conexión que definimos hacer. Default connection. Con esto, nosotros configuramos en GTFrame en el proyecto. ¿Qué es lo más tardado de esto? La creación de los modelos. Eso es lo más tardado, pero bueno, es eso, digamos, como el resultado que vamos a ir teniendo conforme hagamos el análisis y como estamos añadiendo funcionalidades a nuestro proyecto. Pero pues, solamente lo hacemos una vez. Vamos a compilar esto, o a construir, vamos a darle build y vamos viendo qué pasa. Que no tenga errores. Bien. Una vez hecho eso que decía nuestra presentación, configurar program.cs, crear el controlador, esto todavía no lo hacemos, pero antes dice por aquí, app migration y update database. Entonces vamos a hacer eso. Una vez hecho esto, nos vamos a herramientas, nos vamos a Move Package Manager y vamos a la opción que dice Package Manager Console. Y aquí nosotros vamos a agregar una migración. Le vamos a dar un nombre en la migración. Como es la primera migración, podemos ponerle de nombre migración inicial o setup de base de datos, configuración Entity Framework, el nombre que ustedes decidan. Y aquí, este tipo de errores es los que deberíamos estar revisando que no ocurran. Acá que dice, bla, bla, bla. Inténtelo, por favor. Dice, sí. No, no es cierto, esto está bien. labsettings.json. Aquí revisemos que puede estar mal. Connection strings. Esto se llama connection strings, tal cual. Abrimos y cerramos llaves, default connection, nuestra cadena de conexión. Según esto, nuestro no puede leer dónde está. No se puede resolver
el servicio de DB Context. Application DB Context. Entonces, algo no configuramos bien acá. Aquí revisemos esto, Builder, Services, Add DB Context, Application DB Context, Options, Option Use SQL Server, Builder, punto configuration, punto get connection string, default connection. Sí, hasta ahí vamos bien. Todo lo demás hasta ahorita no lo hemos utilizado. Sí, todo debe estar bien, pero pues ya quedamos mal. Inténtenlo hasta aquí y me dicen si pudieron, si les marca el mismo error y veamos qué podemos hacer al respecto. Tenemos que corregirlo. A mí me salió bien. ¿Está? Entonces, ahí está. Vamos uno bien. Este error me dice que aquí dice que no se puede, o tal vez tengo un error en esto. Ok, no. ¿Alguien más? A mí puros warnings. Los warnings son, digamos, correctos, porque la mayoría de los warnings, si no es que todos, se refieren a los tipos de datos que se están creando en los modelos, los tipos de datos que se están creando en los modelos. Uno, que estos deben estar o deben de estar considerados con respecto al tipo de dato de cada uno de los campos en la tabla, y esto va a depender porque puede ser diferente de acuerdo al manejador de base de datos. SQL Server tiene sus propios tipos de datos y no son los mismos que C Sharp. Entonces, los warnings que nos aparecen ahí es con respecto a los tipos de datos. Si nosotros queremos evitar los warnings, que no son errores, pero queremos evitarlos, tenemos que hacer o indicar algo un poco más detallado que también lo vamos a ver más adelante. A ver, vamos a Yo creo que ver. es el igual que te falta después de server. Igual, server, ¿dónde está? Al principio. Oh, sí, Después de sí, default connection. tienes razón. Y bla, bla, bla. Vamos a reconstruir. Vamos a agregar la migración. Ahí está, tienes razón. Muchas gracias por la observación. Por ejemplo, si tienen curiosidad, chequen aquí, y es lo que les digo. La propiedad de tipo decimal del precio puede causar algún truncamiento con respecto al modelo que se está creando, eh, pero no es que esté mal. Una vez hecho esto, si se dan cuenta, se creó una carpeta que dice migraciones. Aquí viene un snapshot que es como la base de datos estaba antes de hacer la migración, y la migración contiene una serie de comandos, dependiendo de lo que hemos hecho hasta este momento, desde el snapshot anterior, que es lo que se va a estar actualizando en la base de datos, pero una vez que hagamos el siguiente comando, update database. En este momento estamos ya se están ejecutando comandos hacia la base de datos. Y en la base de datos ya deben existir estas tablas. Y si no creen que ya existen estas tablas en la base de datos, nosotros podemos ir aquí a ver, y hay una opción que dice SQL Server Object Explorer, y aquí hay una conexión al LocalDB, y aquí hay una base de datos que se llama Gestión Empresa DB, que la creó Entity Framework, y no solamente eso, sino creo las tablas categories, inventories, products, warehouses, pero no nada más eso. Creo las llaves primarias, creo las llaves foráneas, los tipos de datos adecuados de acuerdo al modelo que estamos creando. Entonces lo hizo de una manera
pues relativamente rápida. Claro que me equivoqué ahí en la cadena de conexión, eh, pero muchas de las cosas, como ya son convenciones, es lo que utiliza Entity Framework para la creación de todo esto. Y eso, esa exploración que acabo de hacer es solamente por curiosidad, no es que no crea que se esté haciendo. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien o me espero unos segundos? Por mi Todo lado, todo bien, bien. todo bien. A mí no me creó la base de datos. ¿Si no te creó la base de datos cuando le No. diste al update database? Cierto. Porque cuando le damos app migration es justamente para crear estos snapshots y el archivo de migración, pero hasta que le damos aquí el comando update database es cuando va a hacer los cambios ya tal cual en la base de datos. Importante, si nosotros aquí ponemos una cadena de conexión hacia ya un motor de base de datos tal cual como SQL Server, ya sea local o remoto, debe funcionar siempre y cuando el usuario con el que estemos accediendo a esa base de datos tenga los permisos para hacerlo. Lo cual, pues, es interesante, ¿no? Que simplemente vengamos acá, cambiemos la cadena de conexión y todo tendría que estar funcionando bien. ¿Alguien más tuvo problemas? A mí me marca una que dice que la cadena de la propiedad de la cadena de conexión no ha sido inicializada. Revisa justamente, como nos comentaba Eric, tu cadena de conexión, que tengas cada propiedad acompañada de su igual y el valor correspondiente. El server, database, trusted connection, multiple active result sets deben tener su igual y su correspondiente valor en la cadena de conexión. Ok, lo checo. A mí no me creo nada, a mí me parece como keyword not supported, múltiple active result set. No te escuché muy bien, disculpa. ¿Qué dice keyword not supported? Múltiple active result set. Multiple active results. Estoy pensando que puede ser eso. Voy a pausar un poco esto. Me refiero a la grabación. Y vamos.